bien, mis amigos, como Pedro le había adelantado, hoy tenemos un plato fuerte para el programa completo. Son tres funcionarios de la Falcon Bridge Dominicana, dominicanos, de manera que no estamos peleando contra el imperio, para que se tome en cuenta. Son tres técnicos dominicanos que ocupan posiciones importantes, no vayan a creer que esto es patria o muerte venceremos, no, son tres dominicanos, técnicos muy calificados, que si mi vista me permite, uno es Giovanni Blois, director de Mina. El otro es Fernando Cabrera, que es líder ambiental de Falcondo, funcionario del área ambiental. Y Alan Astacio, que es director de responsabilidad social. La próxima vez yo me voy a poner lente, porque yo soy un loco. Así que yo, como soy el primero que huyo, yo leí así el informe, porque no salió el informe completo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sino un resumen. Hay algunas cosas que a mí me impactaron con respecto a otro informe, el de ustedes, que sí lo habíamos leído. Creo que en el de ustedes, en el de Falcon Bridge, respecto a Loma Miranda, que es que estamos hablando, decía que Pedro fue que me refirió, que estábamos leyéndolo, que había una sola fuente, un solo río o un solo riachuelo en esa loma. Dice el informe del PNUD que ellos identificaron 43. Parece como que la diferencia, ustedes deberían ver, un poquito grande. Y ese uno. Y la otra es que el informe de ustedes no es sustentable, es decir, no se puede explotar esa loma a partir de lo que ustedes plantean. Que el proyecto no sería Buenos sostenible. días, Buenos jovenazo. días, Muy buenos buenos días. días. Gracias No por pasamos, ustedes dicen, lo vamos a llevar paso, pero Sí. somos abogados del diablo. No, realmente es cierto eso está en el informe que hizo el equipo que contrató la oficina local del PNUD y realmente, evidentemente, no estamos de acuerdo. Aclarando el término de los manantiales versus ríos. Ambas partes tenemos razón, o sea, creo en el informe que hizo el equipo que contrató el PNUD, eso está confuso como se dice, porque nosotros seguimos afirmando, y sigue siendo verdad, que el área la drena un solo río, que es el Jagüey, y 3 otros arroyos, de los cuales son intermitentes, no tienen agua todo el año, que son el río Jagüey, el arroyo Miranda, el arroyo Atillo y el arroyo Barraco. Eso es cierto, es así y es fácilmente comprobable con solo ver un mapa topográfico. Lo que dice el reporte del equipo de técnicos que contrató la oficina del PNUD es que ellos vieron varios manantiales. En entrevistas verbales dijeron 40, en el reporte menciona otra cantidad. Y esos manantiales están a lo largo, son salidas de agua a lo largo del cauce del río Jagüey. Y pueden ser, y estamos seguros que son mucho más de 40. Y varían con la estacionalidad de la lluvia. O sea, es el drenaje de la loma que alimenta Jagüey. Entonces, perfectamente, ambas afirmaciones no tienen por qué ser contrarias. Sí hay venas de agua, algunas que son subterráneas, que cuando baja el nivel del río, se hacen superficiales, que cuando hay más lluvia quedan debajo del nivel de las aguas y no se ven, que son las venas que alimentan el caudal base del río Jagüey, que dicho de paso es un caudal modesto, aunque esto no le quita importancia al río, que promedia 1 metro cúbico por segundo, promedio anual. Eso con respecto al asunto de los manantiales. Con respecto a las conclusiones del mismo estudio, tampoco estamos de acuerdo, porque si nosotros tomamos en detalle, por ejemplo, el reporte de los técnicos que contrató el PNUD, podemos ver que los reportes individuales, las conclusiones de los reportes individuales, no nos llevan necesariamente a una conclusión tan contundente como decir el proyecto es inviable. La conclusión debió haber sido sobre el estudio. Si hay oportunidades de mejora,
si hay pasos que hay que repetir, si hay riesgos que hay que reevaluar, lo prudente, lo correcto es plantearlo, proponer su reevaluación, proponer su reestudio, proponer cambios de alcance que hagan el estudio más robusto si ese es el caso. Porque entendemos, y Falcondo está convencido, que la empresa todavía representa una oportunidad de aporte de riquezas para el país y que el proyecto Loma Miranda es un proyecto sostenible como lo hemos planteado, aunque admitimos que algunos de los puntos que el reporte señala son oportunidades reales de mejora que nosotros estamos dispuestos a discutir técnicamente con cualquier parte interesada. ¿Y qué pasó de parte de Falcon Bridge? ¿Se produciría? ¿Se quedarían ustedes esperando la consulta o el toque de atención, o ustedes contemplan tomar alguna acción partiendo del estudio? Bueno, el estudio per se no nos genera una acción nuestra, porque definitivamente la decisión pertenece al gobierno dominicano a través del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, el gobierno tomará una decisión y nosotros lo que haremos sería evaluar nuestras alternativas. O sea, Falcondo y lo que hemos propuesto junto con el proyecto Miranda es una oportunidad de prolongar la operación por 23, 25 años más. Si no podemos contar con Miranda, tenemos que ver cuáles son nuestras alternativas, tenemos que evaluar todo el proceso y vamos a trabajar fuertemente, como estamos trabajando, en que la operación siga aportando y siga siendo viable. La empresa a cargo de los estudios, ERM, una empresa muy reconocida en el plano medioambiental, aproximadamente 20 de los mejores científicos mundiales trabajaron en el estudio medioambiental que hizo la empresa. 3 de ellos estuvieron aquí la semana pasada e hicieron hincapié en que estarían en plena disposición de conversar con los técnicos del PNUD que fueron contratados para hacer el estudio o con quien el Ministerio de Medio Ambiente considere necesario para esclarecer cualquiera de los puntos donde hayan interpretaciones encontradas. Ellos están sumamente confiados en su estudio. También reconocen que hay algunas cositas que pueden ser mejoradas, como todo en la vida, y están en plena apertura y disposición de conversar, refutar lo que haya que ser refutado, aceptar lo que pueda ser mejorado, pero todo en ánimo de buscar el desarrollo sostenible. Ellos incluso mencionaban que esto es un proceso dinámico y un proceso que no debe de cerrarse con un informe, que lo que hay que hacer es siempre buscar las maneras de mejorar. Ellos, por ejemplo, ellos mencionaban que en ningún lado se señala que de las 22.000 tareas, que es el perímetro que tiene la empresa ahí, la propiedad solamente 7.000 serían el área del minado. Las otras 15.000 serían áreas de conservación, que pudiera bien ser una reserva científica, un parque ecológico, áreas de conservación. Y por cierto, en esa área de conservación es donde está el río, y es donde están estas pequeñas venas a lo largo del río que van drenando en el río. De manera que es importante hacer estas señalaciones, porque si no la gente se va con un concepto muy errado. Es en el área de conservación. Miren, luce que ustedes fueron los primeros sorprendidos. Al parecer ustedes no esperaban un informe tan cuestionador del proyecto de ustedes como el que acaba de dar a conocer el programa de las Naciones Unidas, porque decíamos fuera del aire que a ustedes se les hizo un poco tarde para salir en defensa de su propio proyecto, o sea, a darle al país una versión diferente a la que tienen algunos
técnicos, preservadores del medio ambiente en el país, la Academia de Ciencias de la República Dominicana, en alguna de sus partes, porque eso está dividida, hay gente ahí que piensa de otra manera. Pero la realidad es que el tema Loma Miranda luce arrastrado ya en forma realmente severa por un gran ruido que fue el tema de la otra minera de Pueblo Viejo y Barry Gold. O sea, llega el informe, se está preparando el informe en el momento en que hay toda una oleada amplísima de opinión a favor de la preservación del ambiente, no importa su naturaleza. Entonces llega precisamente ese informe en ese momento. Ahora tenemos que ese informe que dice que no es viable el proyecto del PNUD va a Medio Ambiente, que es el Ministerio de Medio Ambiente, pero persiste en el ánimo público, en la opinión pública nacional, la necesidad de preservar Loma Miranda, de no mirar para los lados y de dar por terminado y cerrado el tema de Falcon Bridge y la posible explotación de Miranda. Entonces, en ese sentido, yo lo que pregunto es, bueno, es una decisión del gobierno, pero en el interín, quizás algo que ustedes pudieron haber dicho antes, pudieran decirlo ahora. ¿Qué ha significado Falcon Bridge para la región, para Bonao, para esa zona? ¿Qué ha significado? ¿Cuál ha sido, cómo han sido las relaciones Estado-Falcon Bridge en el marco de sus aportes a la economía dominicana, no solo regional, ¿verdad? ¿Cuál es el compromiso real y efectivo de Falcon Bridge para una explotación de esta naturaleza en materia de preservación del ambiente y de manejo adecuado del ambiente? Yo quisiera que nos vayamos por ahí. Sí, fíjate, realmente, tal como dices, el tema tomó unas características y la discusión se trasladó totalmente a los medios y la discusión técnica sensata con hechos quedó relegada a un segundo plano. Algo lamentable en casos como este, porque las soluciones son puramente técnicas, aunque claro, el tema es un tema de interés para toda la población y un tema de mucha sensibilidad. Y antes que todo, el componente medioambiental en este caso específico ha sido, nosotros es nuestro mejor programa. O sea, Miranda es, diríamos, el paso más avanzado de Falcondo en términos de diseño de minado y recuperación simultánea. Explica un poquito eso. Miranda es, diríamos, lo que significa tecnológicamente nuestro paso más avanzado de mejora. En Miranda nosotros tenemos un programa, diríamos que abarca, tal como mencionó Alan, el caso de incorporar áreas de protección a actividades mineras, que es un paso muy vanguardista en términos de minería. Por ejemplo, te digo que siendo Falcondo, teniendo actividades en las provincias de Monseñor Noel y La Vega, son las provincias que aún teniendo la actividad minera, sobre todo Monseñor Noel, que tiene las tres minerías activas del país, hasta cierto punto. O sea, Barry, Pueblo Viejo, que está en Sánchez Ramírez, pero cerca de Corporación Minera Dominicana, con Cerro de Maimón y nosotros. Y La Vega y Monseñor Noel son las dos provincias de mejor cobertura boscosa del país. O sea que la minería no ha sido un factor para degradar significativamente la calidad de la cobertura boscosa de esas dos provincias, aún teniendo una provincia como Santiago mayor área bajo el régimen de parques nacionales que La Vega. La Vega tiene mejor cobertura boscosa. Entonces, Miranda
nosotros tenemos esa estrategia donde nunca habrá expuesta a los trabajos mineros una superficie que supere las 50 hectáreas. Se mantendrá alrededor de 30 hectáreas promedio expuestas, porque a medida que se avanza en desarrollar nuevas áreas mineras, en esas medidas venimos cerrando o reforestando y rehabilitando las áreas ya tocadas. Y esas áreas ya tocadas se van automáticamente incorporando al área de conservación que iniciamos. Entonces es un proceso que a medida que el proyecto avanza, porque las 7.000 tareas que mencionó Alan o Fernando, que serán sujetas a la actividad minera, lo serán en un plazo de 18 años. O sea, no es que va a haber 7.000 tareas abiertas, no, es que en un plazo de 18 años, esas 7.000 tareas serán sujetas de algún tipo de actividad. Entonces, cada año, una porción, o cada 2 años, de esa área que estuvo sujeta a la minería pasa a ser parte del área de conservación. Al final del proyecto tendremos un área de conservación total que puede ser mantener su vocación de parque, de un bosque, diríamos, académico, científico. O sea que es un concepto muy avanzado. Así mismo como el manejo de agua. O sea que es, en términos tecnológicos, Miranda es una especie de nuestro buque insignia. Otra pregunta, hay un temita, y escúchame Pedro, que Mozart puso, es ¿qué tan importantes son ustedes para la zona? ¿Qué tan importantes han sido? Nosotros ahora mismo estamos trabajando al 50% de nuestra capacidad, por razones que ya hemos puesto, sobre todo de disposición de energía eléctrica. Déjame decirte que en la región nuestra, nosotros, en términos de nómina, en términos de contratos con suplidores locales de bienes y servicios, Falcondo invierte unos 40 millones de dólares al año. Estamos hablando que en la subregión Bonao, parte de La Vega, Villa Altagracia, se invierten mensualmente 3.4 millones de dólares a la economía local. Estamos hablando de por lo menos 130 millones de pesos que mensualmente entran a esas economías, fruto de nuestra inversión en nóminas, en servicios, en contratos y en bienes adquiridos en la región. Eso es totalmente aparte de los impuestos y los pagos por beneficios. O sea, aún a 50% nosotros tenemos esa capacidad de influir en la economía local, que cuando pasemos al 50% prevemos que en vez de 40 millones de dólares al año, serán unos 60 millones de dólares al año. Lo que estamos hablando de unos 2.400 millones de pesos que se inyectan a la economía regional cada año por parte de Falcondo. Aparte de todos nuestros programas, como los programas de la Fundación, más de 130 escuelas apadrinadas, donde no solo trabajamos en mantener la infraestructura junto con el Ministerio de Educación, sino que tenemos programas de formación de los maestros. Ahora mismo tenemos con Barna un programa de formación de maestros de escuelas de las provincias de Monseñor Noel y La Vega. O sea, Falcondo es parte de la historia de la región, definitivamente. Es algo que hemos hecho y fíjate, en términos de estructura accionaria y en términos de beneficio al gobierno. Falcondo tiene un contrato con el gobierno dominicano donde las ganancias de la empresa se dividen bajo el régimen 50-50. 50 al Estado como impuestos, 50 retienen los dueños de la empresa. Sucede que el Estado es dueño del 10% de la empresa. Entonces,
el Estado, después de tomar el 50% como impuesto, también tiene derecho al 10% del 50%, y el 10% del 50 es un 5%. O sea, que el Estado, la relación de 55. es 55 al Estado, 45 al resto de la Antes de entrar, corporación. yo iba a entrar con Fernando, Sí. porque Fernando tiene un historial que viene de muy lejos y ha visto si se ha... Que no tiene que ver con su edad, porque ha hecho mucho en poco tiempo. No, él fue precoz. Él viene de Grenada, bajando Sí. hasta llegar al Cibao. Pero yo quería hablar porque Fernando conoce lo que pasó con los procesos de desmonte en Loma Peguera, lo que pasó también en Loma Ortega, que es la vecina de... Y nos puede dar testimonio aquí de si se hizo o no. Pero quería antes de eso, ¿cuánto ha producido Falcon Bridge Dominicana en dólares? ¿Y cuánto ha dejado al país? Total, histórico. Sí, fíjate. Aproximadamente. Aproximadamente en nuestros años de operaciones, en términos de impuestos, nosotros hemos aportado más de 2.000 millones de dólares al Estado Dominicano. Entre el año 2006 al 2008, exactamente antes de cerrar las operaciones fruto de la caída de los precios por la crisis financiera, Falcondo aportó en esos 2 años y pico 700 millones de dólares al Estado como impuesto, independientemente de todos los beneficios que van a las economías locales en términos de inversión en nómina y bienes y servicios. Porque parte de lo que mediáticamente se ha estado manejando, se ve Falcondo como la multinacional, la empresa ajena a nuestro país. Falcondo ha estado en el país por más de 50 años, desde que inició, bueno, durante la era de Trujillo. En el 55 En el explorando. 55 las exploraciones. Sí. Ha acompañado el país en su transición democrática, en sus tiempos tumultuosos, aguantó revoluciones. ¿De qué Sánchez Borman tú gobierno. hablas? No, pero Entonces, señores, mire, es una historia larga. Incluso eso de Bonao, en Bonao, que no conocía de esas cosas, ustedes le llevan una urbanización que todavía es modelo en Bonao. La urbanización para los ejecutivos medios le plantó un campo de golf en Bonao. Y centros culturales se abrieron y las bellas artes florecieron. Con la instalación pura y simple, estamos hablando de señores de la década de los 70 y 80. Pero miren, no podamos... No. Fernando, tú vienes recorriendo desde Montecristi hasta el centro del Cibao. Eres un ambientalista de mucho tiempo. ¿Cuáles son los beneficios o perjuicios que haya dejado Falcon Bridge? ¿Realmente ha repoblado la parte que desmontó y podemos vivir en ese ambiente? Así es, como la gente habla mucho de eso, de que ustedes prometen ahora en Loma Miranda que lo van a hacer de una manera, sin embargo, ellos ven impactos visuales de otras áreas que han sido minadas y critican eso y dudan de esa situación. Pero la realidad es que antes todo va evolucionando en la vida y la minería no es una excepción a eso. Entonces, actualmente, en los últimos años, de solamente un 30 o un 30 y pico % de áreas minadas que habían sido rehabilitadas, ahora se ha llegado a un 50%, porque en la última renovación de nuestra autorización ambiental que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, puso como requisito que tuviéramos más del 50% o más de las áreas rehabilitadas. Y eso se logró con un esfuerzo descomunal en los últimos 2 o 3 años. Pero la gente habla, por ejemplo, de contaminación. Ahora yo le pregunto, ¿y de ríos? ¿Qué río en las actuales operaciones mineras de Falcondo, en Loma Ortega, en Loma Caribe y en Loma Peguera, qué ríos han sido destruidos, qué ríos han dejado de existir por culpa de eso? ¿Qué se ha contaminado como resultado de eso? Y en Loma Miranda se trata de la misma formación geológica, o sea que no hay esos peligros. Pero son tantas las cosas. Usted hablaba de la responsabilidad de Falcon Bridge ambientalmente. Falcon Bridge desde el año 99 está certificada ISO 14000, que es una certificación mundial ambiental.
Y desde el año 99 fue la primera minera de níquel que fue certificada y fue una de las primeras empresas de la República Dominicana que fue certificada ISO 14000, lo que demuestra la importancia que le da Falcon Breeze al ambiente. Pero yendo a Loma Miranda y al informe del PNUD, yo quería decir lo siguiente. En primer lugar, decir claramente que el informe que hizo la empresa Falcon Breeze, contratando dos reputadas empresas internacionales, el estudio de impacto ambiental es un estudio robusto, es un estudio sólido. Yo que vengo de esa área, que por cierto fui hasta por varios años, por 4 años, director de evaluación ambiental en la República Dominicana, puedo testificar que en la República Dominicana no hay más de 3 o 4 estudios que tengan la rigurosidad, la profundidad y la calidad técnico-científica que tiene el estudio de impacto ambiental que se hizo para Loma Miranda, que fue realizada por 2 empresas, una empresa que se llama Golder Associates, que está entre las primeras 2 empresas en esta área a nivel mundial, en reputación en esa área, hizo todo lo que se llama la línea base del estudio. Y esos estudios entonces fueron completados por la empresa Environmental Resources Management. Escúchame, dígame algo. El informe que ustedes presentaron, o sea, el estudio que ustedes presentaron, se lo presentaron, obviamente, suponemos, a medio ambiente. O sea, ustedes no registraron eso en medio ambiente, el impacto ambiental, ¿verdad? El 30 de marzo del 2012. A medio ambiente. Mira por qué mi problema con medio ambiente. Ustedes lo presentaron. Medio ambiente ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a conocer el informe del PNUD o va a aquilatar el de ustedes y el del PNUD para a partir de ahí sacar una interpretación? Porque ustedes no tuvieron algún tipo de respuesta cuando ustedes le sometieron a medio ambiente. Medio ambiente no les respondió a ustedes en relación al estudio que ustedes habían presentado. La interpretación que nosotros tenemos es que tras ellos hacer un análisis exhaustivo de los informes que han recibido, ellos de repente evaluarán dónde hay temas que son coincidencias, donde hay una brecha, y entonces de repente desarrollarán algunas condicionantes que requieren que nosotros adicionemos, algunos estudios que porque podría salir de ahí una alternativa entre ambos informes, pues ¿verdad? Eso es lo que entendemos que es lo que procede. Y eso es lo lógico. Esa es la filosofía de la evaluación ambiental. Es la filosofía, tal como dice Fernando, de la evaluación ambiental. Es buscar oportunidades de mejora, sobre todo oportunidades de mejora, vamos a explicar eso, para que los riesgos que se consideran los más altos sean mitigados adecuadamente. O sea, la única manera de, diríamos, anular un proyecto es cuando los riesgos ambientales no tienen una manera factible de ser mitigados, y ese no es el caso. O sea, puede haber inversión en tecnología, puede haber cambio de algunos programas, puede haber mejoramiento de sus áreas que disminuyan el riesgo que se cree muy alto, y eso hace evidentemente entonces el programa factible si se consigue. Lo que tenemos, porque el reporte que se prepararon los técnicos que contrató la oficina local del PNUD es un reporte de revisión del estudio, no es un estudio, es una revisión de un estudio que se hizo. Entonces, una de las cosas debilidades de esa revisión, desde mi punto de vista personal, es que no es detallado en cuáles puntos realmente son los puntos débiles que ellos creen que se debe hacer mayor esfuerzo. Porque de eso es que se trata. Pero ellos hablan de estudio de campo, de que estuvieron en el campo. Sí, estuvieron en el campo, pero estamos hablando de visitas, como dice Pedro. Estamos hablando que las campañas de ellos fueron 2 semanas, una en marzo. No me acuerdo exactamente la fecha, pero fueron... Creo que una en febrero y otra en marzo. Y el estudio de impacto ambiental duró 5 años, comenzó en el 2007. Y en esos manantiales, que como decía Giovanni, en época de lluvia pueden ser cientos, y en época de sequía pueden ser muy pocos, 26 de ellos fueron monitoreados. Se instalaron estaciones de monitoreo de calidad
y cantidad de agua. O sea, un estudio muy completo. Ay, ¿qué es Pero eso? ese Eso es lo el tiene en la reporte mano, del PNUD. Y yo quería, si me permiten, brevemente leer lo que dice el reporte de los técnicos contratados por la oficina local del PNUD, vamos a ver. subrayo eso. Dice que el objetivo de la evaluación de ellos, dicen ellos mismos, era realizar un análisis técnico del estudio de impacto ambiental y los documentos complementarios preparados por Falcondo, con el fin de ofrecer al gobierno dominicano una opinión técnica que permita al Ministerio de Medio Ambiente tomar una decisión fundada y motivada sobre el otorgamiento de la licencia ambiental solicitada. Ese era su objetivo. Sí. Sin embargo, las conclusiones critican la minería Y están ahí en la República expresas. Dominicana. Una cosa, Blois, una cosa que quería establecer lo siguiente, a propósito de lo que dice Fernando. Esa afirmación que hizo la señora representante local del PNUD, verbal, Señora Valery la Giuliani. señora Valery Giuliani. Valery Giuliani, sí, esa afirmación está contenida, escrita ahí, o fue una apreciación que ella hizo. Bueno, no sé a qué tú te refieres, pero sí está escrito en el reporte una afirmación cuestionando la industria minera como una alternativa viable para el desarrollo de la República Dominicana. Entonces, de alguien que cuestiona la industria, ya no creo que podamos esperar algo totalmente imparcial. Y eso se puede ver en el estudio, en la conclusión. No es el estudio, cuestiona la industria minera. Cuestiona evidentemente la actividad minera como una actividad que pueda contribuir Y a esa al gente contrató la señora Giuliani, sabiendo que iban a venir Que es en muy una importante, posición... que tiene ¿cómo se llama? Bueno, Esta es la primera página del informe. Lassi, que tiene un descargo realmente, que dice que las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no representan necesariamente las de las Naciones Unidas, incluido el PNUD o de los Estados miembros de las Naciones Ahora que yo Unidas. estoy enredado. Ahí lo único que se confirma, se Yo reitera. le digo porque hay precedentes de que Naciones Unidas, el PNUD local, ha contratado a personal definitivamente crítico per se de políticas públicas y lo pone en posición de opinión. Lo vimos en las mediciones de la Bueno, economía. por ejemplo, Lo hizo con Seara Hatton, Sí. que acabó con toda la política social del gobierno desde el PNUD. aquí tenemos Tuvieron que un cancelarlo párrafo finalmente. en la página 29 Del informe. del informe, y dice así: finalmente, y pese a que esto no forma parte de la solicitud inicial, el PNUD desea destacar que la República Dominicana necesita reflexionar acerca de la conveniencia de promover la minería como prioridad para el desarrollo del país. Si bien es indudable que esta actividad puede generar importantes beneficios económicos, también es cierto que deja importantes pasivos ambientales y sociales. Al ser un estado insular en desarrollo, los impactos negativos, que inevitablemente ocurren se deben mitigar. Ahora mismo los recursos mineros que tiene el país, entre los nuevos hallazgos de Barrick, que se dice que se va a agregar unas 15 a 20 millones de onzas de oro más por efecto de un nuevo yacimiento encontrado en la parte inferior, más las reservas que están supuestas en restauración y eso. Se habla ya concretamente de valores a precio de hoy por encima de los 60.000 millones de dólares. ¿Puede una nación pobre como la nuestra, dependiente enteramente de petróleo, que es el único energético que todavía el mundo utiliza en primacía, porque no hay otro que lo haya suplantado, condenarse a no explotar su minería, como lo sugiere ese famoso consultor? Porque, óigame, es que pasan cosas que uno no la entiende, de cómo vienen ustedes de fuera a opinar sobre una pequeña nación de 48.000 kilómetros cuadrados, que su petróleo es la minería metálica y no metálica, porque cuando usted le suma las dos cosas, estamos hablando de una fortuna valuable a precio de hoy de 100.000 millones de dólares.
¿Puede alguien venir a decir que sacrifiquemos eso? Nosotros, yo creo que en el fondo todos estamos de acuerdo en que los recursos naturales pueden bien ser utilizados para el beneficio de la humanidad, siempre y cuando el proceso sea un proceso responsable y sostenible. Claro. Nosotros les decimos que nosotros vemos muy bien lo que ha sucedido cuando el gobierno, los municipios, la sociedad, las ONG, todas vienen en busca, se involucran para evaluar cómo se puede hacer esto de la mejor manera posible. Eso es democracia, eso es un país que está en vía de desarrollo, donde todos estamos obrando por el bien común. Claro. Y esta empresa ha demostrado que va cambiando año tras año, persiguiendo mejoras y mejoras operativas. Giovanni explicó hace un rato cómo es que este nuevo minado es de vanguardia, es de punta, donde se va a dividir en 20 pedazos y a lo largo de 18 años, y no empieza un pedazo sin primero rescatar el anterior totalmente. De manera que nosotros vemos muy bien lo que ha sucedido. En cuanto a las observaciones del PNUD, hay algunas que han sido válidas y que nosotros acogemos con mucho gusto. Por ejemplo, ellos hacen referencia al tema de las aves migratorias, de las aves que bajan de Norteamérica, que pudiera hacerse un mejor estudio para ver si acaso llegan allá el impacto, y es muy válido, y nosotros somos sensibles a eso, lo acogemos muy bien. Yo creo que todo este proceso trata de eso. El proceso trata de validar y verificar a través del insumo de todos, de cómo podemos hacer esto de la manera ideal. Y nosotros estamos esperando con muchísimo gusto que el Ministerio de Medio Ambiente, después de su análisis exhaustivo de todos los informes, nos haga saber qué condicionantes pudieran existir. De eso se trata, no es otra cosa. Bien, señores, miren, yo creo que he sido muy aportadora de información, de visiones, de expectativas, este conversatorio con estos tres señores dominicanos. Así es. Todos con un buen tiempo sirviendo a la empresa Falcon Bridge Dominicana. Falcoto, que ha pasado de dueño en posada, pero siempre mantiene su identidad. Y de que la gente no dice lo nuevo, en Falcon Bridge. Falcon Bridge. Falcon Bridge. Falcon Bridge. Es parte ya de la historia Operando de la tiene región. ¿Cuántos años Falcon Bridge en el país ya? Algunos 42 años de operación, de producción. De operación de producción. Y su origen se Y remonta a lo que se quiere es 1995. extenderla 23 años más. Sí. Si lo hace y no se ha reportado, como ha dicho Fernando, ningún daño a estructuras productivas del país en 42 años, el arroz que se cultiva en los alrededores de Falcon, o sea, el arroz de Bonao, el muy apreciado de arroz Juma de y Bonao, Jayaco. ese arroz nunca ha sido reportado como dañado por alguna actividad minera cercana, nunca. Dicen que de los mejores tabacos del mundo ahora mismo salen en la falda de una de nuestras operaciones también, más adelante, la fuente. De manera que si tenemos arroz, tenemos tabaco, tenemos la zona Los más fuentes boscosa. producen la cubierta del La tabaco, capa. que es de calidad mundial y que nos ha permitido suplantar importaciones que venían hasta de Camerún, porque no la producía el país, la fueron a producir a la falda de una de las lomas de Loma Caribe, de Loma Caribe, donde tenemos ya explotada operación. por Falcon. Esa capa perfecta que uno dice, ¿cómo lo logra? Sí. Bueno, el fuente es uno de los tabacos más apreciados en el mundo. Y la hacen con esa capa cultivada ahí. Óiganme, cuando uno oye cosas así, uno se pregunta de si se estará tratando de preservar lo bueno, las buenas experiencias, lo que ya ha dado frutos, o si se quiere destruir lo que hay. Esa es la pregunta gravísima que uno termina haciéndose. Al final de un conversatorio tan profesional, con estos tres dominicanos de primera línea, que han echado más de una generación en Falcon Bridge, y después lo veremos suplantado por otros jóvenes que habrá que traer Ley como de vida, refuerzo. mi buen amigo Pedro. Muy bien, así que agradecemos la presencia del ingeniero Giovanni Blois, de Fernando Cabrera y de Alan Astacio, todos ejecutivos importantes de Falcon Bridge que nos han dispensado esta mañana a ustedes y a nosotros. Será hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias.